Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Paz y bien, bienvenidos a este nuevo curso que el Señor nos permite vivir, experimentar. Este curso se llama Los 7 pecados capitales. Y en este curso vamos a hablar lo que en teología se conoce como teología moral. Tendremos algunos puntos de partida de lo que es teología fundamental, pero sobre todo en este curso buscamos trabajar un aspecto de lo que es la sanación. En nuestro tiempo se habla mucho de sanación y normalmente la sanación que se suele enseñar es la sanación emocional, lo que implica la sanación de recuerdos. Cuando hablamos de sanación interior, entendemos de que el ser humano es toda una constitución que implica cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Amén. Toda nuestra unidad intrínsecamente tiene una división tripartita. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Se nos puede enfermar el cuerpo, el alma, la psiquis, nuestra psicología, nuestros pensamientos, la parte emotiva del ser humano también se puede enfermar, pero también nuestro espíritu. Nuestro espíritu también se puede enfermar. Entonces, cuando hablamos de sanación interior, hablamos de dos cosas: la sanación que va dirigida a la mente, a la parte emocional, a nuestros recuerdos, y la sanación que va dirigida al espíritu. ¿Amén? Amén. Esa se conoce como sanación moral. Entonces, en este curso vamos a trabajar en esta última que hemos mencionado, lo que es la sanación moral. Ya conforme vayamos avanzando entenderemos el por qué es necesario trabajar en los aspectos pecaminosos de nuestras vidas. Hoy día vamos a empezar este curso con una charla que se llama Sean Santos. Sean Santos. Y vamos a iluminar esta reflexión con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 a los siguientes. Dice las Escrituras: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Pues bien, hace un tiempo atrás se me acercó un joven que tenía una inmensa inquietud por querer saber cuál era la voluntad de Dios para con él, para con su vida. Este joven me había escuchado predicar en algún lado y de alguna manera, según él, según lo que dice él, le asombró la forma como se comunicaba la palabra de Dios, le sorprendió. Él estuvo discerniendo vocación religiosa, estuvo discerniendo vocación sacerdotal con los diocesanos. Primero estuvo con algunos religiosos, luego con los diocesanos, y se dio cuenta que por ahí no era su camino. Sin embargo, él tenía la gran inquietud de saber qué era lo que quería Dios. Él me decía: hermano, yo quiero ser predicador y quiero ser misionero como usted.
Su pregunta era sobre dones, sobre carismas. A mí me fue a buscar respecto a esto. El sacerdote con quien él se asesoraba le recomendó que hablara con él. De pronto, como el Señor suele hacer, Dios a veces no responde a nuestras inquietudes necesariamente. Dios responde a lo que necesita nuestra vida escuchar. Yo a este muchacho le dije lo siguiente: tu preocupación está mal orientada, le dije, porque tú estás más preocupado en el quehacer que en el ser. Y le puse la comparación de Marta y de María, clara comparación para cada uno de nosotros. Y de pronto este muchacho refleja una realidad en nuestra iglesia, de que se habla mucho de dones, se puede hablar mucho de carismas, la gente hasta se siente entusiasmada en qué puedo yo servir a Dios y está preocupada qué puedo hacer yo por mis hermanos y no entiende qué es lo primero y qué es lo segundo. Y la gente está muy preocupada en hacer cosas que en primero ser alguien. ¿Amén? Amén. Le puse un ejemplo a este joven. Le dije, pensemos en el matrimonio. Los hijos vienen a ser el resultado del amor profundo, de la comunicación, de la entrega, de la vida íntima entre el esposo y la esposa. ¿Amén? Normalmente debería ser así. Uno se salta esas etapas, pero bueno, los hijos vienen a ser el resultado, la consecuencia de ese amor entre un hombre y una mujer que muchos se aman, y como ya sus corazones no pueden contener el amor que se tienen, deciden tener un niño. Dios bendice ese amor dando el don de la vida. Ahora escúchame bien. ¿Cuándo el hijo sufre realmente? Cuando el padre y la madre se dejan de amar. Cuando el padre y la madre simplemente se vuelven en el protector, en el proveedor, en el que yo trabajo hasta tarde para darles de tragar, para darles de comer, y cuando la madre simplemente se preocupa en atender a la familia de forma física, más no de forma emocional. El distanciamiento entre el hombre y la mujer provoca sufrimiento en el hijo. Y le explicaba lo siguiente: un carisma y un ministerio, específicamente hablando, por lo que él me preguntaba, le digo, es la consecuencia de el que da el don y el que lo ha recibido. Jesucristo nuestro Señor y aquella persona que ama a Jesús. El amor entre un hombre y una mujer con Jesucristo permite que florezcan dones, permite que florezcan carismas, los cuales se van a ver afectados en la medida que se rompe esa comunión íntima, esponsal con nuestro Señor. ¿Me dejo comprender? Esto es lo que le decía al joven. De nada te sirve a ti ser predicador y de pronto tener un gran ministerio, ir para aquí, ir para allá, si tu relación con Jesucristo, el dador de toda gracia, no está bien. Entonces, desde ahí empecé a hablarle a este joven que lo más importante para nosotros, o lo primero, no es saber en qué nos quiere utilizar Dios, sino saber cómo quiere Dios que vivamos. Amén. Primero es el ser, luego es el que hacer. ¿Claros hasta acá, hermanos? En el matrimonio los hijos padecen si la relación se deteriora. De la misma forma, un ministerio deja de ser fecundo si el que ha recibido el don, si el que es portador del carisma, deja de amar al dador de todo don, al dador de todo carisma. Amén. ¿Claros hasta acá? A veces, como este joven, nosotros estamos muy pendientes de estas cosas, estamos muy pendientes de ello. Por eso es importante entender lo que el Señor le diría a Marta. Esto lo encuentras en Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Marta, Marta, tú siempre llena de preocupaciones, pero una sola cosa es la que importa. Tu hermana eligió lo único, aquello que no le será quitado. ¿Qué es lo que eligió María?
eligió a Jesús, eligió al Señor. ¿Claros hasta acá, hermanos? ¿Podemos nosotros estar sirviendo en la iglesia de Cristo sin estar con Cristo? ¿Podemos nosotros hacer apostolado sin primero estar con el que nos envía con la fuerza de su espíritu a evangelizar? Hace mucho tiempo me tocó ir a un lugar en provincia, prefiero no decir el nombre, y me tocó a dar una jornada para un grupo de hermanos que iban a hacer un retiro a la siguiente semana, de la cual yo le iba a dar la jornada. Estos hermanos, cuando fuimos, en el momento de la oración, el Espíritu Santo mostró que no había confesión en ellos, mostró que no había arrepentimiento en el corazón, mostró de que no había habido oración, ni siquiera por la preparación para este taller había pues un corazón ardiente, deseoso de Dios. Y se les dijo, y se les explicó lo siguiente: de ahí que nuestros ministerios, que nuestros servicios sean poco fecundos, de que vaya gente a nuestros eventos y que no se quede, y que los que se quedan no crezcan espiritualmente. No crezcan espiritualmente. Nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice respecto a la iglesia lo siguiente. En la oración sacerdotal de nuestro Señor, Él eleva su oración al Padre diciendo: me santifico a mí para que ellos sean santificados en la verdad. Amén. Es decir, de tu santificación como líder espiritual, de tu santificación como responsable de una comunidad, como responsable de un apostolado, va a depender, y esto se va a reflejar de forma efectiva, tanto positiva o negativa, se va a reflejar en tu comunidad. Yo a los responsables de comunidad les suelo decir lo siguiente: así como tú ves tu grupo de oración, así como tú ves tu comunidad, así hasta como ves tu orden, porque en algún momento se lo prediqué a hermanos religiosos, así está tu vida espiritual. Nuestra vida espiritual se refleja en el apostolado. Amén. Esto es importantísimo, es trascendental. Un santo, cuando se muere, se lleva un montón de gente al cielo, hermano. ¿Y en qué sentido? Su testimonio ha impactado vidas, su existencia ha cambiado el pensamiento de otras, es un signo de contradicción y de pronto es aprovechado para salvación. Somos el buen olor, diría San Pablo, de Cristo para los que se pierden como para los que se salvan. Amén. 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 ¿Claros hasta acá? Entonces, para nosotros lo importante a partir de este taller es el ser. Lo importante es nuestra vida interior, no las cosas que hacemos hacia afuera. Y las cosas que hacia afuera hacemos, el apostolado, va a depender y va a ser sostenido por cómo esté tu relación con el Señor. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, hermano, ¿cómo está tu relación con Jesús? Pregúntaselo. Hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Jesús? La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice San Pablo algo importantísimo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice que el Señor nos salvó para que seamos santos. El Señor nos salvó para que seamos santos. ¿Claros hasta acá, hermanos? ¿Para qué te salvó Jesús? Fuerte, hermano, ¿para qué te ha salvado Jesucristo? Escucha bien lo siguiente. Pablo le está recordando a Timoteo que Cristo le ha salvado no para que Timoteo haga cosas. Cristo nos ha salvado no para que hagamos solamente apostolado. Cristo nos ha salvado en primer lugar para que seamos santos. Amén. 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 Entonces,
A nuestra conversión le tiene que acompañar la santidad. A nuestra conversión le tiene que acompañar la santidad. Cristo nos ha salvado en primer lugar para que seamos santos, no para que hagamos cosas. Hay mucha gente que se puede sentir en deuda, mucha gente que se puede sentir de pronto movida por el amor y por lo que el Señor ha hecho a querer evangelizar, y esto es muy bueno, es muy bueno. Pero con esto, con lo que te quiero enseñar en esta noche, no estoy diciendo que está mal que evangelicemos, si no, no haríamos este curso, ¿cierto? Sino que lo primero es ser santos. Lo primero es ser santos. Porque a mí me ha tocado servir con muchos hermanos en la iglesia que después de haber servido justo había una Eucaristía y yo le pregunté a los hermanos cuando no comulgaban por qué no lo hicieron. Y muchos hermanos me decían porque no me he confesado. Y eso a mí me aterraba porque significaba entender que hay muchos hermanos que simplemente hacían el servicio sin importarles en primer lugar estar en comunión con Dios. Y hay mucha gente que vive así. Puede estar viviendo en una situación de pecado y no está ordenando su vida. Y de pronto a mí me tocó conversar y me dio mucha pena con un gran predicador, un hermano que admiro mucho. Me tocó acompañarlo espiritualmente y este hermano tenía un gran secreto, un gran secreto. Este hermano se había divorciado, nunca presentó, me dijo que había tenido problemas en su matrimonio, yo no soy quien para dudarlo, nunca presentó su causal de nulidad. Para la Iglesia Católica no hace divorcios, ¿sabían eso, no? Sino que declara un matrimonio nulo, es decir, observa en el momento de que se dieron sí las personas, si es que ese sí fue efectivo, fue consciente, no fue viciado, no hay signos de nulidad. En este caso, en el hermano me parece que lo había. Sin embargo, este hermano vivió así, casado por segunda vez, no quiso arreglar su situación. Simplemente no le dio la gana. Yo le dije al hermano, está mal incluso hasta que prediques. O dos opciones, vives como hermano sin sexo. Y así te guardas y puedes recibir los sacramentos. ¿Por qué crees que no lo puedes recibir? No, es porque estoy en pecado. Y no solo en pecado. El recibir el cuerpo de Cristo, yo no sé ustedes si saben, no sé si ustedes saben, significa estar en plena comunión con la iglesia. Y para recibir el cuerpo de Cristo hay que confesarnos, hay que estar reconciliados con Dios. Entonces este hermano no lo podía recibir. Y yo le digo, ese es un signo de que tú no estás en plena comunión con Dios. Y así predicas. Le dije al hermano, ¿sabes qué? Habla con tu esposa y dile que hasta que esta situación tuya tenga solución, vas a vivir como hermanos. El hermano dejó de hablarme. Y fíjate, hay mucha gente así en la iglesia. Y hay mucha gente en la iglesia que puede tener una doble vida. Una doble vida. Yo hace unos días le mandé, había aceptado hace un mes la solicitud de amistad por Facebook de una persona que prediqué por algún sitio X. Y esta persona le mando un mensaje porque me sale etiquetando en varias cosas en donde se ve que consume pornografía. Y se lo dije al hermano, hermano, vuelves a etiquetarme en las porquerías que estás consumiendo y te elimino. No, hermano, que ha sido casualidad, que esto y que el otro. 2 veces, lo tuve que sacar. Lo tuve que sacar. Hermano casado con 4 hijos. Y hay gente en la iglesia que está más preocupada en hacer, que está más preocupada en mover sillas, en predicar, en interceder, en cantar, en grabar, en vamos para aquí, vamos para allá, vamos a coordinar esto, está más preocupada en hacer. Pero hermano, lo importante no es lo que estás haciendo, pues el mismo Señor dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice las Escrituras, estoy hablando de Mateo 7, 21 hacia adelante, y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, porque no los conozco, gente de iniquidad. Eso está en Mateo 7,
del 21 a los siguientes. Entonces, hermano, lo importante es esto: entender que Jesucristo te salvó, que el Señor nuestro nos ha dado la oportunidad de conocerle, que hemos recibido del Padre el don de conocer a Jesucristo para que seamos santos. Amén. Esta tiene que ser la primera preocupación de nuestra vida, y no preocuparnos qué don o qué carisma hemos recibido o qué apostolado tendremos o en qué ministerio quiere el Señor que le sirvamos. Nuestra primera preocupación es vivir la vocación, el llamado de Dios a ser santos. Amén. Amén. Hermano, Cristo murió en la cruz para salvarnos y a continuación para que seamos santos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. En el texto que nosotros hemos leído del inicio, se nos dice lo siguiente en el versículo 7 del texto que hemos leído, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 7: pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Entonces, cuando tú le preguntes: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Señor, ¿en qué ministerio quieres que te sirva? En música, en alabanza, en predicación. Tu Dios te va a decir: ahorita no hay que hablar de eso, porque hay cosas que son primeras y otras segundas. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Hermanos, si estamos nosotros apartando nuestra mirada de esta cuestión, nos estamos olvidando de lo fundamental de nuestra fe. De lo fundamental de nuestra fe. A mí me toca hacer acompañamiento espiritual a muchos hermanos, y cada vez que me toca hacer acompañamiento, lo primero que trabajo es eso: la vida moral, la vida espiritual. De ahí se va a sostener todo. Si tú trabajas la vida moral, se soluciona un matrimonio. Si tú trabajas la vida moral, se soluciona una comunidad. Si tú trabajas la vida moral, esta persona va a tener una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. Esta persona va a ser feliz. El pecado enferma. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy preocupados, quizás por nuestra baja autoestima, de saber en qué nos quiere Dios. Hermano, eso llegará a su tiempo. Porque de pronto, si el hijo es la meta, primero tienes que enamorarte de alguien, ¿no? Porque hay mujeres que dicen: hermano, yo quiero tener hijos, un montón de hijos, y están solas. Primero enamórate de alguien, primero conoce a alguien. No estés visionando tanto el futuro cuando no estás viviendo el presente. Primero enamórate de alguien, conoce a esa persona, entiende si puedes relacionarte bien con esa persona. Ese conocimiento que tengas va a crecer y va a llevar al matrimonio. Y recién ahí podrás pensar en: quiero tener hijos. A veces lo hacemos al revés. Y en el mismo caso, cuando una relación de pareja, voy a poner el ejemplo, si alguna persona ha tenido esta experiencia difícil, perdóneme quizás por el ejemplo, pero si alguna persona puede conocer a alguien que se adelantó en todo el proceso, estuvo con alguien, tuvieron el hijo, y van a saber que muchas personas que quedaron embarazadas terminaron separándose. Muchas personas que quedaron embarazadas se casaron por ahí por obligación, el matrimonio no funcionó y se divorciaron. ¿O no? ¿Conocen casos así o no? Yo tengo familiares con esos problemas. Entonces, ¿qué significa? Invirtieron el rol, que es lo primero, que es lo segundo. Igual en nuestra vida espiritual. Yo conocí a un hermano que tenía unos talentos impresionantes, una persona muy carismática, pero su vida espiritual, su vida moral, terrible. Terrible. A veces el Señor lo utilizaba con gran poder y otras abajo. ¿Y por qué? Porque en lo sobrenatural, imaginémonos un edificio de 2 pisos, la vida sobrenatural es el segundo piso. La vida natural es el primero. No se puede construir una vida sobrenatural si la vida natural no está ordenada, si la vida natural no está curada, no está restablecida, al menos no está orientada hacia una mejora.
Santo Tomás de Aquino diría que la gracia supone la naturaleza del hombre, y esto significa que el Señor derrama sus dones y sus carismas sobre personas con defectos, sobre personas con heridas, sobre personas con traumas, y muchas veces la gracia de Dios va a manifestarse a través de esas heridas, a través de esos defectos, a través de esos traumas. Entonces, primero hay que trabajar la parte natural. Primero hay que trabajar la parte natural, porque ahí tú tienes hermanos que, por ejemplo, a mí me tocó una hermana de una comunidad X, no es de acá de Lima, por si acaso, esto no pasa acá en Lima. Esta hermana había fundado una comunidad X y de pronto pues era la fundadora y era la responsable de la comunidad por más de 15 años. Entonces yo le dije a la hermana, psicológicamente te es sano renunciar y dejar que otra persona encargue la comunidad. El resultado de ser siempre ella el líder es que la comunidad no daba frutos, su apostolado era muy pobre, fluctuaban de 10 a 12 hermanos, se iban 4, volvían 2, y no había crecimiento porque solo era apostolado. La hermana me dijo, pero es que si yo renuncio, de pronto la visión que Dios me ha dado y que esto y que lo otro y que por aquí y por allá, esta hermana tiene un problema. Oye, mira, la gracia quiere obrar en ella, pero la limitación humana no lo permite. Y te voy a poner un ejemplo con el depósito con agua. Este depósito tiene capacidad para 625 mililitros. Yo quiero echarle 1 litro de agua, no puedo. No puedo, solo me acepta esta capacidad. Entonces, nuestra medida humana al Espíritu Santo le da una capacidad. No permite ir más allá mientras no seamos curados, mientras nuestra vida moral no esté ordenada. Entonces, eso significa, hermanos, trabajar y pensar que primero tenemos que ser santos. ¿Amén? Amén. Dios quiere hacer mucho a través de ti, pero a lo mejor hay un pecado que se lo impide. Dios quiere hacer mucho a través de ti, pero a lo mejor hay que pensar que este pecado ha echado raíces en algún trauma. Porque siempre hay que entender las cosas de esta forma. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de masturbación compulsiva, problema psicológico, problema moral, una persona que tenga este problema va a tener problemas de autoestima. Esta persona a lo mejor ha sido una persona que ha sido violentada desde pequeño, vamos a suponer, una persona que ha sido agredida, que ha sido vulnerada en su autoestima, en su dignidad como persona. Entonces a mí me ha tocado orar por muchas personas que cada vez que experimentan dolor terminan masturbándose. Y ese es un mecanismo de autodefensa. De alguna manera están buscando en medio de su dolor algo de placer. Entonces ahí se va a mezclar dos cosas, la parte psicológica y la parte moral. Entonces, imagínate una persona con este problema que sea predicador, que sea intercesor, que sea músico. A mí me tocó hablar con un músico, me dio mucha pena el muchacho porque me decía, y acá había un problema también de fondo. El muchacho se me acerca y me dice, canta precioso, impresionante. Yo cuando lo escuché cantar el muchacho dije, pucha, porque así se acercó todo parco, hasta la pose, ¿no? La misma postura física te decía que tenía problemas interiores. Y cuando cantó, su macho, qué impresionante, hermano, cómo fluyó el espíritu. Yo estaba en mi salsa, hermano. Se me acercó a conversar y me dijo que él se sentía indigno de servir a Dios, que pensaba dejar de servir, que se iba a ir de la comunidad. Ojo con lo que te acabo de decir, que ahorita te lo explico. Entonces me dijo, ¿por qué? Porque él caía en masturbación compulsiva. Y que caía muy seguido y que no podía controlarlo, que estaba con una enamorada y que de pronto estaba teniendo relaciones con ella, terminó con esa enamorada, se metió con otra también y ya van como 4 enamoradas y viene el mismo problema, 21 años de edad. Lo primero que yo le dije, el problema de fondo es la soberbia. Y me dijo, ¿por qué? Yo pensé que era la lujuria. No, porque tú estás diciendo, no soy digno. Hermano, ¿quién es digno delante de Dios? Ninguno. El problema está en que como tú quieres ser perfecto y ves tu imperfección, entonces en vez de trabajar en ella, lo mejor y lo más fácil que es, renuncio. Y hay mucha gente que así se va de la iglesia por sus imperfecciones, que les cuesta trabajar y de pronto dice, pues no puedo cambiar, ya soy así, y se alejan. Entonces eso es soberbia. Fíjate, las trampas del diablo. Entonces, quizás hay un problema de lujuria, pero el primer problema es la soberbia. De pronto San Agustín
dice mucho al respecto. San Agustín, cada vez que un hombre quiera trabajar sobre su lujuria, lea a San Agustín. ¿En verdad? En verdad. ¿Quieres trabajar sobre tu lujuria? Lea a San Agustín. Este santo dice algo en uno de sus sermones, que a veces Dios permite caer en la lujuria para revelar soberbia oculta. Que a veces permite eso, caer en la lujuria para revelar soberbia oculta, esa soberbia que se esconde detrás del perfeccionamiento del propio ser por la propia fuerza. A un amigo justo le comentaba esto, le decía, a veces uno quiere ser perfecto por su baja autoestima y uno quiere ser mejor porque le llega a verse mal, pero de pronto, ¿cuántos oramos como el pecador? Señor, ten misericordia de mí. O sea, queremos ser santos sin esfuerzo, queremos ser santos sin sacrificios, queremos ser santos sin ayunos, queremos ser santos sin vigilias de oración, queremos ser santos sin conocimiento de las Escrituras, queremos ser santos sin doblar las rodillas, queremos ser santos con un toque de la varita mágica de Jesucristo nuestro Señor. Jesús no es un hada. Colaboramos con la gracia, pero eso implica, hoy día me caigo, mañana me levanto, doy 2 pasos adelante, retrocedo 4, pido perdón, me vuelvo a levantar, doy 2 adelante, me quedo firme, supero un tipo de pecado por la gracia de Dios, y así sigo batallando y luchando contra otros. ¿Me dejo entender? Hermano, no es un camino lineal. No es un camino allanado, no es un camino recto. Por eso qué importante es entender este primer punto. Yo le doy gracias a Jesucristo porque me permite darte este tema, porque hace mucho tiempo atrás yo quería hablar de este tema en jornadas o hacer eventos con respecto a esto. Pero en nuestro tiempo en la iglesia nos es necesario pensar y aspirar a ser santos. ¿Amén? ¿Amén? Y obviamente no se va a pensar en la santidad ni se va a aspirar a ella mientras no se abre la boca y se hable de santidad. Es necesario entonces entender lo que dice aquel Señor, que Él nos llamó no a la impureza, sino a la santidad. ¿A qué te ha llamado Dios? Pero hermano, a mí me saca de quicio mi hermana de comunidad, a mí también. Hermano, a mí me desespera tal persona, a mí también. Hermano, pero es que yo tengo tal carácter, si conocieras el mío. Hermano, es que mi pasado, hermano, el mío es peor quizás. Todos en nuestra condición, en el estado en el que nos encontramos, en la edad que tengamos, hombre, mujer, enfermo, sano, todos estamos siendo llamados a ser santos. Amén. 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 ¿Claros hasta acá? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Ánimo, hermano. Versículo 3 de este texto de 1 Tesalonicenses 4 del 1 a los siguientes. Versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermano, cuando tú te preguntes en medio de un problema, en medio de una tribulación, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es, hermano? Tu problema, tu tribulación, entonces va en orden a tu santificación. ¿Claros hasta acá? ¿Seguro? Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 19, versículo 1, versículo 2. Dice: Yahvé le dijo a Moisés: di a toda la comunidad de los israelitas. Vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. El Señor dice a todos nosotros nos dice: sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. ¿Qué es lo que te dice el Señor en esta noche? Nos hace un llamado a santificarnos, nos hace un llamado a que seamos santos. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: hermano, tú tienes que ser santo.
Díselo otra vez, hermano. Tú tienes que ser santo. Amén. Hermanos, escúchame bien. ¿Dios nos conoce? ¿Te conoce a ti? ¿Sabe quién eres tú? Hermano, con tu fragilidad, sabiendo el Señor nuestros pecados, dice, nos llama a ser santos. Dios nos llama conociéndonos, sabiendo nuestra realidad. Y escúchame bien, esto tiene un gran sentido de fondo. Que Dios sabe que tú puedes serlo. Si no, no te llamaría, pues. No te va a pedir imposibles. Amén. Amén. Dios quiere que seamos santos. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Escucha bien, Dios te ha elegido. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, Dios te ha escogido, Dios te ha elegido. ¿Y para qué te ha escogido? ¿Para qué te ha elegido Dios? Dice, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Hermano, mira, antes de la fundación del mundo, es decir, el plan de Dios desde la eternidad para cada uno de nosotros es que seamos santos y permanezcamos en su presencia inmaculados. ¿Te suena algún dogma? Ya hablaremos luego de eso. Para que estemos en su presencia, seamos santos y estemos en su presencia inmaculados. La Inmaculada es el ejemplo de Dios para ti y para mí. Eso quiso desde la eternidad Dios. Prototipo de hombre para la iglesia, prototipo de mujer para la iglesia, prototipo de creyente, María de Nazaret. Nos ha elegido el Señor para que seamos santos. Cuando uno habla de santidad, lo primero que surge a la mente es nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras dificultades, nuestro pecado, ¿o no? Es lo primero que nos surge a la mente. Yo también cuando he escuchado hablar de santidad, lo primero que uno dice, pucha, que la tengo difícil. Y comienza uno a ver, no puedo esto, no puedo aquí, pero es que hace tiempo que estoy tratando de dejar esto, hace tiempo que estoy tratando de dejar aquello, pero mi carácter, toda la vida he sido así. Y uno comienza a ver que esta cuestión de la santidad es algo imposible, al menos para nosotros. Algo difícil de realizar, algo que va a costar y que de pronto lo primero que tenemos que curar en este momento es nuestra autoestima espiritual. Si Dios dice que tú vas a ser santo, si Dios dice que Él quiere que tú seas santo, es hermano, escucha bien, porque Él te va a dar la gracia para que lo seas. Eso es lo que hay que entender. Yo muchos años de pronto pensé eso, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y hay cosas que nos parecen imposibles, ¿cierto? Aquí entonces se nos hace necesario entender que aquel que nos ha llamado para ser santos es el que nos va a santificar. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Y este santificar significa que el Señor nos va a dar la gracia, el auxilio de su Espíritu Santo para que en el momento determinado podamos ejercer resistencia contra el pecado y podamos tener docilidad para hacer aquello que a Dios es agradable. ¿Claros hasta acá, hermanos? Amén. Amén. ¿Claros hasta acá? Hermanos, si Dios está interesado en que tú seas santo, entonces Él te va a brindar los medios, pero Él no va a hacer el trabajo. Tenemos nosotros que colaborar con la gracia, la disposición de mi inteligencia, la disposición de mi voluntad, la disposición de todo mi interior para querer luchar, para querer no caer en pecado, por un lado, pero por otro lado también para hacer aquello que a Dios es agradable. Porque cuando hablamos de santidad, luego vamos a avanzar en esta cuestión, hay que hablar de dos cosas. En sentido positivo, vendría a ser buscar realizar aquello que a Dios es agradable, pero en sentido negativo es no hacer aquello que a Dios desagrada. ¿Me dejo entender? Muy bien.
Entonces la gracia recibiremos para decirle no al pecado, pero también la gracia recibiremos para decirle sí a la acción del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Al que está a tu izquierda, a tu derecha, dile: Dios te ha salvado para que seas santo. Dios ha salvado tu hogar. Dios ha salvado tu familia. Dios te ha salvado a ti para que seas santo. Amén. 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 Muy bien. Y entonces, ante nuestra pregunta y nuestra inquietud, ¿y cómo será? Hermanos, siempre la mirada está puesta en el Señor y no en nosotros. Siempre la mirada en el Señor. Yo soy la vid verdadera, decía la liturgia dominical el día de ayer. Lo que dice el capítulo 15, el versículo 5 de Juan, dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo ser santos sin Cristo? ¿Cómo ser santos sin Cristo? Él nos va a dar la gracia para que lo seamos. Amén. 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 Todo santo, diría San Agustín, ha tenido su pasado, y todo pecador tiene un futuro. Y eso significa que de pronto los santos que nosotros vemos en la iglesia, eso es el trabajo acabado del Espíritu Santo. El trabajo acabado del Espíritu Santo. El Espíritu que estuvo trabajando en la voluntad, el Espíritu que estuvo trabajando en la inteligencia, en las decisiones, el Espíritu Santo que estuvo trabajando en la vida de una persona, y esta persona fue poco a poco dejándose guiar, y esta persona fue poco a poco siendo dócil a esta acción. Por eso la iglesia propone que miremos a estas personas, a estos hombres y mujeres como nosotros, con defectos que se han confesado, que han tenido un montón de problemas espirituales, y ya tenemos una gran santa de la iglesia, la Magdalena, María de Magdala. Ella de pronto dice las escrituras que salieron 7 demonios. Y Dios le hizo santa. Entonces en el santo, más que su propio obrar, se ve el obrar de Dios. Porque no se trata tanto de que tú hagas, sino que dejes a Dios hacer en ti. Amén. Amén. Hermano mío, entonces tu futuro es ser santo. Amén. Hermano, Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27, dice la palabra de Dios: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Para ti es imposible serlo? Porque a lo mejor tú ves tus limitaciones, ves tus problemas, ves tus dificultades, ves tus errores. A lo mejor ya no te confiesas seguido porque te da vergüenza confesarte de lo mismo. Hermano, lo que para ti es imposible es posible para Dios. Amén. Amén. Entonces el ser santo para nosotros no es algo remoto. El ser santos para nosotros no es algo que esté muy distante de nuestra vida. No es algo a lo que no somos llamados. El ser santos para nosotros es una posibilidad que Cristo nuestro Señor quiere que vivamos hoy. Amén. Amén. Repito esa idea: el ser santo para nosotros es una posibilidad que Cristo quiere que vivamos hoy. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: tú vas a ser santo. Díselo. A lo mejor tú le ves la cara al hermano y el hermano está todo serio y tú dices: no, tú no vas a ser santo. No, hermano, dile: tú vas a ser santo. Con el carácter que tengo, sí. Con mi temperamento, sí. Yo que soy medio depresivo, media depresiva, sí. Yo que tengo mis problemas emocionales, mi matrimonio mal, con mis hijos mal, sí. Tú vas a ser santo. Amén. 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 Ahora, hermano, pon tu mano en tu corazón y dite a ti mismo: yo voy a ser santo. Uy, hay algunos que le falta convicción. Dilo, hermano, con gozo. ¿Quién va a ser santo? ¿Quién? Algunos dicen: yo. Sin pena, hermano, con gozo. ¿Quién va a ser santo?
Entonces, ¿cuántos más tendremos acá en Perú? ¿Nos va a faltar altares para ponerlos? ¿Quién va a ser santo? ¿Tú vas a ser santo? ¿Seguro, seguro? ¿No me está mintiendo? Muy bien, hermanos. Por eso es importante, Lucas 18:27. A mí el diablo siempre me refregaba eso en la cara. ¿Tú cómo vas a ser santo si tú eres así, si tú tienes esto, si tú tienes lo otro? Toda tu vida has vivido de esta forma. ¿Cómo tú vas a ser santo? Y de pronto el Señor me trajo a la mente ese texto de Lucas 18:27, el que estamos tratando de entender. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para ti es imposible cambiar tu carácter, para Dios no. Dios los puede ir trabajando a través de los años, a través de las tribulaciones, y vas a ver cómo te va quebrando el carácter. Y te va a surgir uno nuevo. San Francisco de Sales dicen que cuando muere tenía un hígado gigantesco. Y de pronto era porque muchas personas lo atribuyen en que este santo tenía un problema, la ira. Entonces una persona muy iracunda prácticamente le arrancaba la cabeza a las personas con la mirada, decapitaba. Entonces ese dominio que el Espíritu fue forjando dentro de él, ese dominio de sí mismo, hizo que se contuviera. Y de pronto muchos dicen, por eso tenía el hígado gigantesco. Entonces yo pienso que a lo mejor el mío también debe estar un poco crecido. Oye, pero ahí tú tienes, por ejemplo, a otro santo, a San Agustín, que él en su testimonio, en las confesiones, él habla que tenía problemas para manejar su lujuria. Tenía esta dificultad. Y de pronto tú tienes a Santa Teresa, que le llama a su conciencia la loca de la casa. Y de pronto ella pues andaba pensando en una cosa, otra cosa, no podía concentrarse en Dios, le costaba muchísimo. Y de pronto por eso ella decía a la loca de la casa su conciencia. Hermanos, muchos santos tuvieron dificultad. Madre Teresa de Calcuta, de pronto una mujer que ha amado hasta el extremo como Jesucristo, seca como una roca por dentro. La Madre Teresa tuvo por lo menos 20 y pico de años de sequedad espiritual. ¿Tú cuántas tienes recién? Y te quejas. Y dices, ay, es que me siento apagado, por eso no voy a la comunidad. Ay, es que me siento apagado, por eso mejor no voy a la jornada a servir. Ay, es que Madre Teresa de Calcuta, 20 y pico de años, se sentía así. Y no dejó de amar. Entonces, fíjate, muchas veces nosotros ponemos las limitaciones. Yo un día cuando me fui a confesar, un sacerdote, yo le dije, padre, es que me cuesta dejar esta situación, y es que este problema, y es que esto. Y el sacerdote parece que me hizo descubrir América con una cuestión. Me dijo, hermano, usted está en un error. Y yo le dije, ¿por qué? Porque la palabra dice bien claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dice que no puede? Y yo me quedé sin argumentos. ¿Verdad pues? No tenemos fe para estas promesas. Señor, yo creo que tú me vas a dar una casa. Ahí sí tienes fe. Señor, yo creo que tú me vas a dar un San José sin ser y una María. Señor, yo creo que tú me vas a dar una María sin ser y un San José. Ahí sí tienes fe. Tienes fe para pedir trabajo, para un montón de cosas, pero para esas situaciones el Señor dice, todo lo puedes. Si hay algo que no puedas es simplemente porque no te estás disponiendo a poder hacerlo. Es simplemente porque tu voluntad está cerrada y no quiere hacerlo. Yo hace mucho tiempo conté un testimonio, que lo vuelvo a tocar, pero me dio risa cada vez que un día conté este testimonio con una hermana. En mis temas, uno de mis dominantes es la lujuria. Son 5 dominantes que tengo, otro es la ira, la soberbia y otras cosas más. Pero en fin, prefiero yo mostrarte mis miserias para que de pronto no te sea tan incómodo ver las tuyas. Y un día yo le hablé a una hermana, le di mi testimonio sobre cómo el Señor ha ido trabajando la lujuria. Y esta hermana siempre me abrazaba, ¿no? Terminé de darle el testimonio, a la hora que me despido, la hermana me abrazó así. Le dije, hermana, ¿qué piensa? Le dije, ¿qué piensa? Dios mío, ¿me entiendes por qué lo hizo? Algunos que le están entendiendo retardado el chiste. Pero en fin, la cosa es de que en un momento yo le comentaba a esta hermana que yo antes de predicar se me acercó una chica totalmente sensual, se me acercó, me saludó, me apretó y puso sus piernas entre mi pierna. Entonces, como soy varón, tuve una erección. El problema de los hombres es que tenemos los genitales hacia afuera, pues.
Tuve una erección y de pronto, en ese momento que iba a predicar, yo me arrodillé ante la imagen de la Virgencita y comencé a pedirle al Señor la gracia y le dije lo siguiente, le dije, Señor, hazme aborrecer este pecado, porque en verdad yo quisiera caer. Oye, hay que ser sincero delante de Dios, pero permíteme aborrecerlo, Señor. Dame la gracia de aborrecerlo. Ahora, y si tú quieres entender más de esta cuestión, en el curso Los 10 Mandamientos ahí expliqué el tema de la sexualidad. Y en el caso de los hombres, que a veces los hombres podemos vernos hasta como enfermos sexuales. Las mujeres quizás no tienen mucho ese problema, pero el hombre sí, porque es más sexuado que la mujer. Es más sexual. Entonces, yo al Señor le fui sincero, y a veces hay que ser así sinceros. Si caemos es porque queremos. Por eso hay que pedirle al Señor la gracia de aborrecer lo que queremos. De aborrecer lo que queremos. Por eso de todos los pecados, el tema de la lujuria es el pecado que menos repugna a la inteligencia. Imagínate tu varón, tu mujer, al hombre o a la mujer más churra del mundo. El cuerpazo del hombre pues hecho un Adonis, la mujer pues no sé, pues la mujer más bella del mundo. Y que de pronto agarra y se te acerca y de forma sensual te dice, vamos a matar. Tú le dirías que no, ¿no? No pienses porquerías, ¿ah? Vamos a matar a alguien. Tú dirías que no. Vamos a robar. Tú le dirías que no. Pero si te dice, vamos a tener relaciones. Calladitos se quedaron. Hasta ya están fantaseando algunos. ¿Ya ves qué terrible ha sido? No, yo robar no, yo matar no. Ya comenzaron a fantasear. ¿Qué significa? Que ese tipo de pecado no repugna a la inteligencia. Es el más difícil de trabajar. Es el más difícil de trabajar porque no repugna a la inteligencia. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que para Dios no es imposible hacernos santos. Y que nosotros tenemos que sacarnos esa limitación mental de decir, es que no puedo, es que no puedo. Hermano, en verdad, si con todo tu corazón tú lo deseas, primero, acá en el corazón, tiene que crearse ese deseo. Tiene que nacer ese deseo, tiene que arder el deseo. Quizás es una hoguera chiquitita que ahorita tienes, métele más combustible pues. Oración, mirar a Jesucristo, leer libros de santos, eso ayuda muchísimo. Leer los testimonios de santos, lee santos carismáticos si te llaman la atención, santos muy penitentes como San Gabriel de la Dolorosa, pasionista, santos místicos como Santa Gema o como San Martín, santos místicos como ellos, que tienen una experiencia espiritual muy elevada. De pronto lee sus escritos, no solo los testimonios, las biografías, sino también lo que ellos han escrito, las moradas, Castillo Interior de Santa Teresa. Ella de pronto dice que lo primero que tiene que hacer el alma para elevarse hacia su Creador es desprenderse del pecado. Lo primero que tiene que hacer el alma, dice. El alma no puede entrar en una plena intimidad con Dios, en esa contemplación mística a la cual la santa va a ir describiendo morada tras morada. No puede entrar mientras el alma tenga la dependencia del pecado. Dice que son como alimañas que hay que ir erradicando de la vida. Y eso, el leer los sellos, de pronto, hermano, hay una gracia del Espíritu. Hay una iluminación del Espíritu que hace que en el corazón haya deseo de santidad. Por ejemplo, el libro de uno de los siervos, Emiliano de Tardif, que vino acá a Perú, un sacerdote que tuvo carisma de milagros, que llenó 800 veces el Estadio Nacional y todos salían sanitos. Emiliano de Tardif, Jesús está vivo, entre otros libros. Por eso qué importante, puedes leer las confesiones, las florecillas, cuántos libros puedas leer. ¿No te gustan los gruesos? La confesión es más o menos gruesito, léete uno chiquitito pues. Ya, bájate la información por internet, te resumen pues, hermano. Pero empieza por algo, es decir, en tu corazón tiene que haber deseo. Yo, por ejemplo, patrono para mi vida es San Francisco, y un santo al que le tengo devoción de pronto, porque es el día al cual el Señor me encomendó en mi nacimiento, Don Bosco.
Entonces trato de aprender de ellos, por ejemplo, de Don Bosco, a aguantar a los jóvenes. En verdad, porque a veces, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Ayer me desquité jugando fulbito con algunos, los pateé, les hice apanado, pero en fin, hice una catarsis ayer. Pero eso es lo importante, es crear el deseo de santidad, que ese deseo chiquitito que hay vaya surgiendo, vaya apareciendo. Lee la vida del santo, lo que el santo ha escrito. Santos de los primeros siglos, San Ignacio de Antioquía, San Cipriano, San Ambrosio. Es decir, San Agustín se convirtió por él, por este otro santo, por su testimonio. Por eso es que el santo es sal y luz del mundo. Y su testimonio de vida ilumina a los demás de tal forma que uno dice, oye, mira esta persona cómo vive, vive de forma sobrenatural, yo también quiero. Eso es lo que le pasó a San Agustín, le tocó pues como maestro en un santazo, pues San Ambrosio. Entonces, eso es lo importante, que nuestro corazón crezca ese deseo de santidad por sobre encima de ver nuestras limitaciones. Yo soy así, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo no puedo aquí, yo no puedo allá. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, tú vas a ser santo. Díselo fuerte, hermano. Una vez más, fuerte. Hermano, la santidad, escúchame bien esto. La santidad es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. ¿Y qué significa que la santidad sea un atributo de Dios? Cuando hablamos de un atributo de Dios o un atributo divino, estamos hablando de una perfección o una característica que se percibe de Dios. Cuando hablamos de un atributo divino, estamos hablando de una perfección o de una característica que se percibe en el actuar de Dios a través de la historia de la salvación. Dios es santo. Amén. Amén. Él es Yahvé Kadosh, como se dice en hebreo. Kadosh. Él es Yahvé Kadosh, como dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. Mira lo que dice las Escrituras: no hay santo como Yahvé, Él es el santo. Amén. Amén. La palabra hebrea Q-A-D-O-S-H, así se escribe en hebreo, Kadosh, Q-A-D-O-S-H, Kadosh. La palabra hebrea Kadosh significa separado, significa trascendencia, grandeza, exceltitud. ¿Y esto qué significa? Según la literatura bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento, la santidad es atribuida ante todo solamente a Dios. Dios es el santo y el que hace a los santos. Amén. Dios es el santo, el que hace a los santos, lo que significa que Dios es el que santifica. Él es Yahvé Kadosh, como hemos señalado. E Isaías capítulo 6 versículo 3 nos dice que Él es el 3 veces santo. Isaías 6:3. Isaías 6:3. Él es el 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. El 3 veces santo. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Dios es el 3 veces santo. Amén. Amén. ¿Claros hasta acá? Muy bien, por eso cuando decimos Yahvé Kadosh, que es el Señor es el santo, el Señor es santo, estamos hablando que no solo es santo, sino que de Él proviene la gracia para santificarnos. Él es el 3 veces santo. Amén.
En la enseñanza profética se describe la santidad de Dios como un fuego, como una llama que arde. Eso lo encuentras en Isaías capítulo 10, versículo 17. Isaías capítulo 10, versículo 17. Se habla de la santidad de Dios como un fuego, como una llama que arde. Hermano, ¿y cuál es el objetivo del fuego? Purificar, purificar. ¿Y esto qué significa? Que es la presencia del 3 veces santo la que purifica. Es la presencia del 3 veces santo la que destruye toda imperfección, toda mancha. Es la presencia del 3 veces santo la que nos va a santificar. Amén. Amén. Hermano, esto es importantísimo. Su presencia es la que santifica. Su presencia es la que santifica. Todo lo que Dios toca queda santificado. Amén. 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 Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice: después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. ¿Qué es lo que Dios hizo con el día séptimo? ¿Qué hizo? Muy bien. Éxodo capítulo 29, versículo del 43 al 45. Éxodo 29 del 43 al 45 dice: me encontraré con los israelitas en este lugar, que será consagrado. Otra significación de la palabra kadosh es consagrado. Entonces acá la traducción es también santificado o consagrado. Me encontraré con los israelitas en este lugar que será santificado o consagrado. Por mi gloria consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Muy bien, entonces en el primer texto veíamos que Dios santifica un día, el séptimo. En este texto vemos que Dios está santificando objetos y a la familia de Aarón. Me encontraré con los israelitas en este lugar, que será consagrado por mí, el templo. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Amén. Muy bien, hermanos, la presencia de Dios es la que santifica. Éxodo capítulo 31, versículos 12-13. Éxodo 31, 12-13. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. El Señor es el que nos santifica, según lo que nos dice este texto. Levítico 21:8. Levítico capítulo 21, versículo 8. Lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santifico. Nuevamente acá se repite lo siguiente: Dios es el que nos santifica porque Él es el 3 veces santo. Amén. Ahora un texto del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el quien lo hará. Acá se nos dice lo siguiente. El Señor nos va a santificar, y dice el texto: Él es el que nos llama y Él es el que lo hará. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? No va a santificar. Nuevamente lo repito, que es importantísimo, que Él, por Dios, el Dios de la paz, os santifique plenamente. Es decir, hay un camino de santidad. Hay un camino de santidad que hay que recorrer.
Hay un camino al cual hay que llegar, hay una meta. Que los santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, todo nuestro ser, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y es Él quien lo hará. Amén. ¿Quién nos va a santificar? Porque Él es el 3 veces santo. Amén. ¿Claros hasta acá? Hermanos, hasta aquí la primera parte de este tema. No podemos agotarlo en una sesión porque hay mucho que hablar sobre la santidad, que es el punto de partida para hablar del combate espiritual y para poder introducirnos al entender la raíz de los 7 pecados capitales. De pronto nos es necesario crear en nuestro corazón este deseo de santidad. Amén. Amén. Hermano, tarea. Concilio Vaticano II. Van a leer el documento Lumen Gentium, capítulo 4 y capítulo 5. Lumen Gentium. Gentium. Lumen Gentium se escribe. Capítulo 4 y capítulo 5. Amén. Para la próxima semana entonces un resumen de una cara del capítulo 4 y en la otra cara el capítulo 5. Esto es importantísimo, que traigas tu tarea porque leer te va a complementar lo que se está diciendo acá. Habla el capítulo 4 sobre los laicos y el capítulo 5 sobre la vocación universal a la santidad que todos tenemos. Amén. Hermanos, decíamos nosotros que la presencia del Señor es la que nos santifica, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a orar para que baje su presencia. Vamos a ponernos en pie.